oportunidad que me dan de llegar hasta sus hogares a través de este programa, La Hora de Atenea. Les recuerdo, Atenea, la diosa de la sabiduría y del conocimiento. Este es un espacio creado con la finalidad de intercambiar ideas de manera libre, de manera abierta. Queda totalmente prohibido la estigmatización a cualquier manera de pensar, de sentir o de creer. Está diseñado este espacio, repito, para el intercambio libre, completamente libre de ideas. El día de hoy vamos a tratar un tema de suma importancia, de suma relevancia. Tal y como se los prometí la semana pasada, vamos a hablar del feminismo y del movimiento feminista. Para eso agradezco profundamente a Arlene Siu por acompañarnos, por aceptar hacer un espacio en su apretada agenda. Te agradezco, Arlene Siu, de verdad profundamente que nos acompañes para poder aprender todos acerca de este movimiento. Quiero hablar un poco acerca de tus antecedentes, Arlene Siu, para que las personas que nos están viendo y nos están escuchando, bueno, no puedo decir te conozcan porque eres una persona muy conocida, pero permíteme por favor presentarte. Arlene Siu es empresaria, es actriz, es comunicadora, es activista digital en temas de violencia de género, es tiktokera, tiene un podcast titulado Las Intensas que se transmite por Spotify. Ha trabajado en medios de comunicación como el Canal 66, La Voz de la Frontera, La Crónica, y actualmente es colaboradora en MBS Radio. Inició su formación como actora a los 10 años y ha participado en innumerables puestas en escenas, de las que puedo mencionar La Sala de Belleza, Los Monólogos de la Vagina, Mujeres de Arena, El Patio de Atrás, entre otras. Y es importante mencionar que trabajó en la obra Le falta un trago a mi cruz, dirigida por nuestra actual alcaldesa Norma Bustamante, que la obra participó en el Festival de Octubre del 2018, perdonen ustedes, y se ofrecieron funciones en todo el estado. Muchísimas gracias, de verdad, Arlene Siu, te conozco desde hace ya tiempo, sé que eres una persona extremadamente inteligente, con una mente muy abierta, una activista y una gran persona, una muy bella persona. Pues nada, Arlene, el día de hoy vamos a tratar un tema que comentaba, pues me parece sumamente importante, el tema del feminismo y del movimiento feminista. Para las personas de a pie, como tu servidor, este es un movimiento que se desarrolla por debajo del agua o en una cueva, pero la verdad es que no es cierto. La verdad es que lo único que nos falta es que alguien nos explique, nos falta conocimiento para poder darnos cuenta de que es un movimiento perfectamente bien estructurado, bien organizado, que tiene muchísimo tiempo, pero sobre todo que está adecuadamente fundamentado, es decir, los objetivos que se persiguen en este movimiento son legítimos, en buena lid y son cabales. Arlene, para empezar con esta plática, yo quiero que nos expliques algo tan básico que muchas personas no entendemos. Háblanos, por favor, de la definición de este movimiento. Claro que sí, gracias, Omar, por invitarme. Estoy muy contenta, me encanta el nombre de tu programa. Aparte es femenino, ¿no? Está súper bonito. Cuando me lo mencionaste dije, ay, qué interesante el nombre femenino. Sí, el feminismo voy a empezar con una frase, es la noción radical de que las mujeres somos personas. Eso lo decía Virginia Woolf. El feminismo no solamente es un feminismo, hay muchos feminismos, porque las mujeres somos muy diversas. Entonces, el feminismo es un movimiento de mujeres para mujeres, donde se busca que no solamente la igualdad, como se pensaba antes, sino una equidad. La equidad es partir de que somos personas obviamente diferentes biológicamente de los hombres, pero por lo tanto de todas maneras tenemos los mismos derechos. Y ahorita en pleno 2022 todavía no somos consideradas personas, que eso podríamos hablarlo más adelante. El feminismo tiene ahorita varios objetivos, uno de ellos obviamente es el aborto. El aborto, una de las tres premisas que mantiene es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Porque obviamente hay diversas mujeres, no todas tienen el mismo privilegio como el que tengo yo de estar aquí sentada, una mujer de clase media, una mujer, digamos, medio blanca, que te da un privilegio versus a otras mujeres que realmente no tienen esa oportunidad de poder conocer de los anticonceptivos, de poder tener un aborto en condiciones salubles, dijeron bien la palabra. Y en fin, el feminismo tiene muchísimos, es esta premisa de que nosotras tenemos ciertos derechos como la autonomía corporal,
El hecho de la equidad es que las mujeres no podemos llegar a la equidad si no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque una mujer que al final del día se embaraza y no tiene oportunidades, no está en la misma competencia con un hombre, ¿no? Entonces todavía las mujeres estamos destinadas a la casa, a pesar de que muchas mujeres trabajamos, la mayoría de las mujeres hacen un porcentaje más fuerte de cuidados, en el caso de los niños, en el cuidado de las actividades domésticas. Entonces el feminismo persigue también la cuestión de la violencia de género. En México es terrible porque cada día se matan a 11 mujeres. 11 mujeres son asesinadas en México y son asesinadas por sus parejas en la mayoría de los casos. Entonces es terrible. En América Latina cada 2 horas muere una mujer, o sea, no es una cuestión de México por la inseguridad. Esas mujeres son muertas o son asesinadas por otros hombres, y esto tampoco es un caso aislado porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, cada 6 minutos es violada una mujer. O sea, imagínate las cifras tan terribles que durante esta hora que estamos en este programa, cada 6 minutos va a ser violada una mujer. Y cada 90 segundos una mujer es golpeada. Entonces, la violencia de género es fuertísima, y parte desde el punto de que las mujeres no somos personas. Las mujeres somos objetivizadas todavía, las mujeres no somos valoradas, por lo tanto, en este hecho se objetiviza. Entonces, el hombre cree que tiene la posibilidad de tomarla o de ejercer violencia sobre ella como si fuera una propiedad, como si fuera una cosa. Entonces, el feminismo es un movimiento muy horizontal, no tiene una lideresa, digamos, y por lo tanto es muy diverso. No es la misma presión, como te digo, que sufre una mujer blanca privilegiada en Estados Unidos a una mujer indígena en México. No es la misma presión que vive una mujer de raza negra a una mujer de raza blanca. Entonces el feminismo se va entrelazando con diversas opresiones, que es el racismo, el clasismo, que es la homofobia. No es el mismo privilegio de una mujer blanca heterosexual a una mujer blanca bisexual o lesbiana. Entonces, son diferentes opresiones que viven diferentes mujeres, por eso hay diversos feminismos. Está el ecofeminismo, que es sumamente interesante porque el ecofeminismo habla acerca de que el hombre ha tomado como conquista la naturaleza y también a las mujeres, porque las mujeres damos vida y bueno, el planeta tiene vida, ¿no? Entonces, en este tiempo de conquista, pues ha destruido muchísimas cosas, ¿no? Y también hablamos de feminismo marxista, hablamos de feminismo negro, ¿no? Hablamos de feminismo indígena. Entonces hay muchísimos feminismos porque hay muchas mujeres, como te comentaba, es una diversidad. Okay. Muy amplia tu explicación. Quiero retomar algunos aspectos que me parecen fundamentales. Hablamos de igualdad, hablamos de diferencias, que son biológicamente concebidas, que esto es extremadamente importante. Somos entes creados de manera distinta, pero con igualdad de derechos. Con equidad. Con equidad de derechos. Okay, eso es un punto importante que quiero retomar. Ahorita quiero mencionarte un argumento que he estado en esta pequeña investigación que emprendí para poder platicar contigo, realizar este programa. Vi un argumento que decía, un hombre que decía, lo que pasa es que a los hombres nos matan más que a las mujeres. No entiendo el argumento de las feministas en relación a que a ellas las matan más. Mira, en ese sentido quiero comentarte que, cuando un hombre establece un argumento y dice que a los hombres nos matan más que a las mujeres, es importante retomar lo que Arlencín nos acaba de comentar. Necesitamos poner peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto, a los hombres nos matan más. Sí, eso es verdad. Los hombres nos andamos peleando en la calle, nos incorporamos a cárteles, andamos en negocios no muy claros, pero eso obedece a causas de muerte distintas. Entonces no podemos mezclar peras y manzanas. Necesitamos poner todos las peras en donde van. Y te voy a hacer un comentario muy importante. Por ejemplo, para este argumento que algunos hombres escriben en el hecho de que los hombres nos matan más, sí es muy importante ver a cuántos de esos hombres los violaron antes de matarlos, para poder meterlos en el mismo cajón. Exactamente. Entonces, si nosotros analizamos cuántos de esos hombres fueron violados, fueron penetrados violentamente sin que ellos estuvieran de acuerdo, fueron forzados por un ente con una fortaleza física superior, y después que los ultrajaron y abandonaron sus cuerpos, les prendieron fuego, los mutilaron, entonces tendríamos nosotros suficiente argumento para decir, ok, en el análisis comparativo de este grupo de hombres que murieron bajo las mismas circunstancias que estas mujeres, a los hombres resultó pues que
representaban el grupo mayoritario. Pero el hecho de decir que en términos generales los hombres nos matan más, otros hombres, pues no podemos mezclar peras con manzanas. Necesitamos nosotros ver cuántos de esos hombres fueron muertos solo por el hecho de ser hombres, por un ente físicamente superior que los ultrajó sexualmente, que los mutiló, que se burló de ellos, y para acabarla, que cuando sus familiares vinieron a reclamar por este hecho, las autoridades hicieron de la vista gorda. Entonces es muy importante poder separar las cosas. Sí, es muy cierto que los hombres nos matan más, pero las causas son completamente distintas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. A los hombres los matan más, pero los matan otros hombres. Y cuando son asesinados, no tienen estas condiciones de violencia sexual. Un ejemplo bien claro, cuando las mujeres salimos de fiesta o simplemente salimos ahorita, mira, ahorita que voy a salir, si yo saliera con una amiga ahorita en la noche, mi amiga me diría, amiga, márcame para saber si llegaste bien. Eso es algo que las mujeres lo tenemos bien claro, pero es una cuestión de protección. Y hace poquito escuchaba una política argentina que decía, ya no digas llegué bien, di llegué viva. O llegué sin ninguna agresión sexual, porque a eso nos referimos. No nos referimos llegué a tiempo, no nos referimos llegué sin lastimarme el cabello. Nos referimos que ningún hombre cuando yo llegué, cuando yo caminé hacia mi carro me atacó sexualmente o me asesinó. Eso es terrible, Omar. Claro, o sea, sí. Literal, los hombres no se preguntan eso porque no existe ese riesgo. Claro que hay un riesgo que un hombre pueda ser violado, por supuesto, pero no es esta constante en la vida de ustedes. Y nosotras sí lo tenemos. Ahora, las feministas decimos, cuidado porque los hombres pueden llegar a violar, o sea, pueden ser posibles violadores. Y cuando nosotros lo decimos es, está loca, está histérica, está exagerando, odia a los hombres, es fea y por eso dice eso, está gorda, la dejaron, ¿no? El papá la abandonó. Pero cuando los hombres no los dicen, eso es alguna realidad. Es un ejemplo. Yo desde niña, y todas las mujeres desde niñas, escuchamos de los hombres de nuestra vida, nos referimos a papás, novios, esposos, amigos, que los hombres pueden violentarte. No te vayas con esa falda porque tú no conoces a los hombres, yo los conozco. Yo conozco a mis amigos, sé lo que dicen, sé lo que hacen. Entonces, ellos siempre nos han dicho que cuidado con los hombres porque los hombres pueden llegar a violar. Es terrible porque los violadores no solamente son los hombres que te encuentras en un callejón. El violador es ese novio o esposo que al final del día tú le dijiste que no y él dijo, va, es mi esposa. Fíjate, en el 2015 todavía, bueno, a partir del 2015 es cuando se instaura que una mujer, una esposa, puede acusar a su esposo de violación sexual. Antes del 2015, o sea, ayer, tú no podías acusar a tu esposo de violación. ¿Por qué? Porque como mujer tú le debías sexo al esposo. Y una de las frases, porque aparte vivimos en una cultura de la violación, es como una apología a la violación. Hacemos bromas sobre la violación. Entonces, una de las frases es, pues es que se fue porque tú no le diste lo que tenías que darle en casa, ¿no? No encontró lo que necesitaba en casa y por eso se fue a buscar otra cuestión. O la mujer siempre debe satisfacer al hombre. O frases como, por ejemplo, es cancha reglamentaria, se refiere a que tiene vello púbico. Y el vello púbico, ¿a qué edad te sale? A los 12. Eso es apología a la violación y a la pedofilia. Entonces, las mujeres, todas tenemos una historia de abuso y no nada más de violación, sino una historia de que ibas por la calle cuando eras niña y alguien te gritó. Hace poquito vi un tweet de un hombre, un papá muy concernado que decía, mi hija tiene 12 años, es la primera vez que se enfrenta a un hombre que le grita en la calle, que la intenta manosear y no sabe qué hacer y está asustadísima. Entonces, ese hombre estaba consternado, pero eso es lo que vivimos diario. O sea, las mujeres que no platican sobre sus historias de abuso es una porque a lo mejor no están conscientes de que fue un abuso o bien porque no lo quieren platicar porque es muy doloroso. Pero todas las mujeres tenemos una historia de abuso. Desde el hecho de que vayas en la calle, acabo de ver una imagen, hay una imagen que es de 1950, es una mujer guapísima que con todas las curvas, pero trae la ropa, la falda hasta abajo, como en los 50, ¿no? Y muchos hombres alrededor de ella, sorriando, como decimos, o mirándola de manera lasciva y diciéndole cosas, ¿no? Esos piropos, eso es acoso. El piropo en una calle es acoso. Y decía la frase, ese tiempo en que las mujeres no necesitaban usar ropa corta para sentir el halago de los hombres. No, ese tiempo donde los hombres acosaban a pesar de que tú traías falda larga. La falda no es el motivo del acoso. Y cuando una mujer platica sobre su abuso, lo primero que le preguntan es ¿dónde estabas? ¿Estabas borracha? Ah, es tu culpa. ¿Llevabas falda corta? Ah, es tu culpa. ¿Dónde estaba la mamá? No, ¿dónde estaba el abusador? ¿No? Claro. Entonces, sí, los hombres son asesinados más,
pero las mujeres vivimos una cuestión de violencia de género, por eso esa parte. Y la cifra es terrible, como te digo, son 11 mujeres diarias en México que son asesinadas por sus parejas. Yo presenté una obra de teatro, soy parte de una obra de teatro que se llama Mujeres de Arena, que habla sobre feminicidios que ocurren en Ciudad Juárez hace 20 años. Las frases o los diálogos que tenemos son los mismos que se viven ahora. Por ejemplo, hay una frase que dice: cuerpo de mujer, peligro de muerte. Esto es que estás en constante peligro porque vas por la calle y te pueden asesinar o te pueden más bien violar o te pueden violentar. Entonces, en esta obra, el día que presentamos la obra, la última vez fue el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, la presentamos y ese día una mujer fue asesinada aquí en Mexicali delante de su hija de 6 años. Y este no es un caso aislado, o sea, diariamente tú ves en las noticias mujeres asesinadas por sus parejas. Ok. Arlene, otra pregunta muy sencillita. Háblanos de los colores, de la simbología. Hemos visto pues colores rosas, morados, el negro creo que también, verde. Verde. ¿Qué significado tienen, Arlesiu? Los colores morado, el morado es por esta cuestión de cuando fue la muerte de mujeres que se conmemora el 8 de marzo en una fábrica que al parecer el dueño las encierra, ellas mueren quemadas. Dicen que las telas que ellas estaban trabajando eran de color morado y hay una leyenda que dice que el humo que salía mientras incendiaba ese lugar era morado. Entonces se tomó como parte del feminismo. El color verde es por la cuestión del aborto, que como te digo es educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y el color rosa se usa mucho en el tema de los feminicidios. Okay. Cuando estuve haciendo la revisión sobre el tema, vi que en algunos videos algunas mujeres hablaban sobre el patriarcado, sí, como el origen del problema. Ahorita yo te voy a dar mi opinión en ese sentido, pero quisiera que nos hablaras de esto. ¿Qué opinas sobre el patriarcado, pero sobre todo como el origen de este tipo de problemas? La primera vez que yo escuché el patriarcado, yo decía yo soy feminista, pero no soy feminazi, que era una de las frases, porque una mujer que habla de feminismo está tachada de loca. Entonces nadie quiere ser tachada de loca, ¿no? Lo primero que me venía a la mente era patriarcado reptiliano, o sea, como estas cuestiones de, esas cosas de caos mundial y orden mundial, ¿no? Entonces, creo que cuando no conocemos algo por ese desconocimiento o esa ignorancia nos lleva a pensar otras cosas. El patriarcado es un sistema social que se instaura de hombres que tienen el poder en contra de las mujeres, ¿no? O sea, hombres que se creen superiores a las mujeres. Es una ideología que al final del día instaura este poder, los hombres arriba, nosotros abajo. En algún momento de la historia, porque esto se crea en algún momento, cuando empieza la propiedad privada, porque las mujeres se tenían, digamos, que quedar en casa para seguir teniendo hijos, se dio más valor al hecho de que las mujeres se dio más valor al hecho de que los hombres podían matar en una guerra a que las mujeres podían dar vida. Entonces decidieron que las mujeres deberían de quedarse en casa, criar hijos y seguir manteniendo como todo este orden en la casa para que los hombres salieran a trabajar. Entonces el patriarcado, por eso se habla de derrocar al patriarcado o tirar al patriarcado, porque el patriarcado es esta noción de que las mujeres somos inferiores a los hombres. Y de ahí salen muchísimas ideas, ¿no? Muchas ideas erróneas que nos hemos creído. Decía Goebbels que decir una mentira 1000 veces dicha se convierte en una gran verdad, ¿no? Por ejemplo, creemos mucho que las mujeres somos inferiores, pero al final del día hay muchos datos que no, o sea, simplemente somos diferentes genéticamente, ¿no? Claro. Mira, hablar de patriarcado, tal como lo comentaste, es una manera como los seres humanos históricamente nos hemos organizado. El sistema patriarcal, en donde el padre está a la cabeza de la familia, exacto, debajo está la esposa o la mujer y debajo de ella están los hijos. Desde mi muy particular punto de vista, respetando la manera de pensar de las personas que nos escuchan, de ti, creo que el origen es mucho, pero mucho, muy antiguo. En una cultura y una sociedad como la nuestra, creo que se remonta prácticamente hasta la Biblia. Yo tuve la oportunidad de leer el libro de Génesis. Ah, sí, terriblemente misógino. Terriblemente misógino. Y, perdón, te interrumpí. Sí, terriblemente misógino. Yo me preguntaba, ahora que estoy haciendo la investigación, porque dice el libro de Génesis, Dios vio muy solo a Adán
y lo durmió y de su cuerpo extrajo una costilla de donde sacó a Eva. Yo me pregunto, bueno, hubiera sido más fácil tomar un pedazo de arcilla y hacer otra, porque ahí se está generando un sentimiento de pertenencia. Exactamente. Se está generando un sentimiento de pertenencia porque cuando Dios le presenta a Adán, a la mujer, él dice, tu mujer. Ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces está generando un sentimiento de pertenencia. El otro aspecto fundamental también que me llamó la atención en el libro del Génesis, es el hecho de que cuando le da a probar la famosa manzana de la vida, del conocimiento, el fruto prohibido, de verdad, lo digo con mucho respeto. Otro aspecto que me llamó la atención es que Dios viene por Adán, no viene por Eva, y le dice, ¿qué hiciste? Y ahí, discúlpenme, pero cobardemente Adán le dice, fue ella la que me lo ofreció. Pero además dice que el inicio del pecado es la mujer. Sí, el inicio de la maldad es la mujer. Y además hay una parte que dice que las mujeres deben someterse a los hombres. Y hay otra parte que dice que si tu violador te viola, te debes de casar con él. Sí, en la Biblia, ¿eh? Sí, ese es otro de los aspectos más misóginos que he tenido la oportunidad de revisar en la Biblia. Pero como castigo, le dice a la mujer, parirás con dolor. Parirás con dolor, pero le perteneces y dependerás de él. Sí. Entonces, la Biblia es patriarcal, totalmente. Dije yo, oye, pero pues aquí está el origen. ¿Por qué digo que aquí está el origen? Porque finalmente la religión católica no es una religión que se haya creado aquí en América Latina, es una religión que trajeron los españoles, es una religión importada, en donde, bueno, se le enseñó a los nativos y se los enseñó a nosotros, pues. La colonización. Sí, durante la colonización, una idea completamente distinta. Pero te voy a decir una cosa, todos los sistemas políticos a nivel mundial, uno de los pilares más fuertes que tiene y que tuvo es el aspecto religioso, porque todos los sistemas están basados en la religión. Y yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado, por ejemplo, con aquellas mujeres del siglo V, del siglo VII, en donde pues, no había los medios de comunicación que hay ahorita y se basaban estrictamente en la Biblia? Tú me perteneces y yo hago contigo lo que yo quiera. Aparte es mandato de Dios, o sea, imagínate qué fuerte que sea un mandato de Dios. Otro punto es cuando la menstruación eres una mujer impura, por lo tanto te tienes que alejar de la tribu. Y todavía, hoy en día, todavía se cree que la menstruación es sucia, es asquerosa. Veíamos la película de Red y había hombres diciendo, guácala, la menstruación, ni siquiera deberíamos de tocar el tema, en pleno 2022. Sí, la Biblia lo que hace es ayudar a que el patriarcado continúe en esta cuestión de control del hombre encima de la mujer. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas. De hecho, te digo, me llamó la atención eso que acabas de comentar. O sea, el castigo para un violador, y también... Y lo dice la Biblia. Sí, lo dice la Biblia. El no, Viejo Testamento, chéquenlo. Claro. No es mentira, ahí está. Y es más, aquí traigo la referencia. Es el números o Deuteronomio. Eran números. El Génesis 3:16. Vale. Arlenciu, dame oportunidad, vamos a ir a un corte y continuamos con esta charla que está muy, muy interesante. No vayan, amigos. Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de seguir con nosotros aquí en La Hora de Atenea. Estamos con Arlenciu hablando sobre el feminismo y el movimiento feminista. Estamos platicando hace unos momentitos acerca de la Biblia. Creo, Arlenciu, que esta situación va a generar muchísimo conflicto entre las personas que nos escuchan, pero bueno, es importante emitir una opinión. Quisiera decir la verdad, pero la verdad no me pertenece, no le pertenece a nadie, simplemente emitir una opinión tal cual la consideramos. Y que en lo particular, yo te decía fuera del aire que yo fui cristiana durante 20 años, entonces yo leí la Biblia como 4 veces completa. Jamás vi esos versículos, o sea, sí los leía, pero no me hacían ruido, porque estás tan ideologizado que no lo cuestionas. Hay una parte que decíamos que si tu violador, si te violan y no gritas, tú tienes la culpa. En la Biblia lo dice. O sea, es increíble la misoginia de ese tiempo y que todavía se cree ese tipo de cuestiones. O sea, es algo que todavía la gente te pregunta, ¿dónde estabas? ¿Por qué estabas en ese hotel con esos hombres? ¿Por qué llevaste esa falda? Esa falda que llevas, ¿qué es lo que estás buscando? ¿No? ¿Por qué te sientas de esa manera? Claro. Entonces, pero un punto importante es no dejar de creer en Dios. Puedes creer en Dios, simplemente seguir cuestionando esas cuestiones machistas, misóginas, patriarcales y homofóbicas incluso. Claro, quiero retomar lo que acabas de comentar. O sea, finalmente estamos hablando de un ser humano de hace 2022 años. Que estamos hablando, sí deberíamos de modificarnos en ese sentido. O sea,
el hecho de que este tipo de conductas se perpetúen es lo que realmente debe llamarnos la atención. Exactamente. Y te decía yo, por ejemplo, que tuve la oportunidad de revisar en el libro de Levítico, en donde dice pues que si un hombre se casa con una mujer y no da durante la primera noche, durante el acto sexual, evidencia que él juzgue que es virgen, puede ir a regresarla a su casa, la puede matar, la puede desprestigiar. Entonces, esta es una situación que desafortunadamente se sigue dando. Es lo que quiero decir. Yo, por ejemplo, hago TikToks. Yo soy tiktokera. Y mucha gente dice, no, es que ya no existe machismo. Entonces, cuando tú publicas algo sobre feminismo, los hombres te atacan. Y de las cosas que te dicen es, vete a hacer un sándwich o vete a la cocina, que es leve. Una vez me dijeron, qué triste, nosotros no tenemos la culpa, los hombres, de que tu papá te haya violado. Mi papá no me ha violado. O sea, imagínate lo grave de decir algo así a una mujer que sí ha sufrido violación. Si yo hubiera sido una mujer que sufre una violación por parte de su papá, qué terrible que lo puedan tirar así nada más. Estás horrible, nadie te va a dar ni con un palo. O sea, eso es violación, ¿no? Esta cuestión de estás ardida o nadie tiene la culpa de que te hayan dejado, cosas bien, o sea, en el punto es que en el decir que no existe la violencia y que no existe el machismo, ellos hacen comentarios machistas y violentos a las mujeres que hablamos sobre feminismo. Entonces todavía se cree esta cuestión de la Biblia. Por ejemplo, hace poco veía un TikTok de un hombre que decía que en 1913 se crean los condones y que en el 2022 todavía las mujeres dicen, ay, ¿por qué me embaracé? Para empezar, es un condón masculino, o sea que el que tiene la responsabilidad es el hombre en esa cuestión. Ahora, las mujeres, toda la responsabilidad de la maternidad está en las mujeres, o sea, se ha dado socialmente en las mujeres, que te dicen cierra las piernas, porque no te dicen deja de meter el pito, ¿no? O sea, siempre se basa en las mujeres. La cuestión del aborto es una cuestión de controlar el cuerpo de las mujeres, la sexualidad de las mujeres, porque muchas personas dicen, bueno, aborto en caso de violación, pero no aborto en caso de que hayas tenido una relación sexual consensuada, porque el disfrute, el placer de una mujer todavía está regulado por esta cultura judio-cristiana. Aún aunque no practiques una religión o no seas muy religioso, toda esta sociedad está permeada por frases como esas. Claro. Fíjate que hace unos días tuve la oportunidad de escuchar una declaración que hizo un diputado de X partido, no voy a mencionar cuál, pero comentó eso, de que cuando la mujer abría las piernas, que se atuviera a las consecuencias. 2022, ¿verdad? Sí, esa es una situación realmente grave. O sea, el hecho de que este tipo de cuestiones se hayan escrito hace muchísimo tiempo, pues bueno, eran otros tiempos, pero el hecho de que se perpetúe este tipo de información, yo me puse a pensar cuando escuché y nosotros cuando nos bajamos el zipper no sabemos qué o cómo está la cosa. Exactamente. O sea, es una situación realmente grave. Quiero hacerte una pregunta. Cuando tuve la oportunidad nuevamente de revisar el tema, me di cuenta que el movimiento feminista trata de evitar de que esa violencia se quede en la casa, de tratar de hacer modificaciones en cuanto a la legislatura y a la manera como la sociedad percibe a la mujer y percibe pues el propio movimiento. ¿Cuáles son los objetivos del movimiento a corto, mediano plazo en términos sociales, en términos jurídicos? Hay muchos, hay muchos objetivos. Básicamente es la legalización del aborto que se está logrando en muchos países y que sin embargo hay todo un grupo contrario, ¿no? Que al final te acusan de feminazi, de puta, si hablas del aborto. Vuelvo a un tema que una vez saqué un TikTok hablando acerca de la legalización del aborto en Argentina. Y yo estaba literal hablando de eso, felicitando a las mujeres argentinas, y un hombre me escribió en TikTok que dice la lady que no la respeten, que cuando tengan sexo con ella no la tomen en cuenta. Y yo decía, bueno, ¿en qué parte de mi TikTok hablé de eso? Nunca hablé de una relación sexual, hablé del aborto. Entonces, el movimiento feminista busca la legalización del aborto, busca la erradicación de la violencia de la mujer y busca esta deconstrucción del pensamiento machista que tenemos. Es muy bonito porque al final del día el feminismo te va liberando, te va haciendo consciente de muchas violencias que las mujeres sufren. El techo de cristal, los pisos pegajosos, el mansplaining que hacen los hombres, el hecho de la violencia emocional, violencia sexual, de entender que algo tan básico como el consentimiento, que no lo tenemos muy claro. El hecho de que, por ejemplo, ahorita se han logrado muchísimas cosas. Se está logrando la ley Ingrid, que ya no puedes tú, como medio de comunicación, exponer el cuerpo de una mujer o el cuerpo de cualquier persona después de un hecho violento. La ley Olimpia, que es increíble, pero yo en el 2019 escuchaba a unos amigos diciendo que aquí en Mexicali había un grupo de Facebook donde se compartían
se compartían imágenes, de fotografías de mujeres desnudas, de sus exnovias, de sus videos, fotografías de exnovias, de mujeres con las que tenían relaciones, las compartían. Y al momento que les cierran ese grupo de Facebook, abren una aplicación, crean una app que puede costar mínimo unos 200,000 pesos, crean una app y todo digamos que se destruye cuando uno de los administradores descubre que en una de esas fotografías está su hermana. Entonces ahí también hablamos de lo que es este pacto patriarcal que tienen los hombres, que por ejemplo un hombre en general ve un grupo, está en un grupo de WhatsApp, ve una foto de una mujer desnuda y se la comparte otro hombre, ¿no? O bueno, vamos a creer que esos hombres buenos no la comparten, se salen de ese grupo de WhatsApp porque no quieren ser parte de eso, pero no denuncian a esos hombres. Entonces todas las mujeres conocemos un caso de abuso, pero no conocemos abusadores, porque los hombres se protegen entre sí. Dicen, no, esto no es mi caso. Y un claro ejemplo es lo que acaba de pasar con Sasha Sokol, no sé si te enteraste. Sí. Es terrible porque ahorita se habla, Luis de Llano, un productor de Televisa, lo entrevista Jordi Rosado y el tipo habla así fríamente de que estaba enamorado de una niña de 14 cuando él tenía 37. Sí, o sea, increíble. Y dice en plena televisión que esto es un delito, es estrupo, lo pronuncié bien mal, ándale, eso, es pedofilia, lo dice normal. Jordi Rosado no dice absolutamente nada, continúa la plática como si estuviéramos hablando de el taco que te comiste la semana pasada. Entonces, Sasha Sokol tiene la valentía de decir esto que me pasó. Y hace también poquito, o sea, justo hace unos días, Edgar Oceransky, que es un trovador, también da unas declaraciones de que le gustan las niñas de 15, porque es mejor ir a la cárcel, dice este trovador súper romántico, que es mejor ir a la cárcel por una niña de 15 que por el alcoholímetro. Y empieza a decir, literal, que él ha tenido relaciones con niñas de 15, que eso también es pedofilia. Entonces, el movimiento feminista es lo que busca, que más mujeres empiecen a hablar de lo que les está pasando para que otras niñas no tengan que vivir eso, porque es terrible lo que vivimos a diario. O sea, como te digo, toda mujer tiene una historia de abuso. Claro. Mira, déjame te cuento algunas experiencias que he tenido. Recuerdo mucho en alguna ocasión, cuando yo finalmente me crié, como quizás la mayoría de los cachanillas, en un seno patriarcal. Yo veía como mi madre atendía a mi padre, mi abuela a mi abuelo. Claro. Y hay de ti con mi abuela, por ejemplo, que agarraras una escoba. Exacto. O que lavaras un plato, porque eso no es de hombres. Exacto. Eso no es de hombres, eso es para la niña. No, te voy a decir otro aspecto que me llamó mucho la atención. Yo no lo vi, pero me lo contó alguien muy cercano a mí. Es el hecho de que una amiga de esta persona iba a cambiar a su hijo y le dijo a las demás, vengan para que vean de qué tamaño mi hijo tiene el pene. Ah, claro, la cuestión falocentrista. Esa es una situación que realmente llama la atención. Utilizo esto de preámbulo, Arlenciu, para comentarte acerca de los detractores del movimiento y del fuego amigo, es decir, de otras mujeres que autoperpetúan ese tipo de conductas. ¿Cuáles son los detractores que tú puedes señalar, los más representativos? El otro. La iglesia. El otro. A mí no me representan. Ah, claro, sí, a mí no me representan. Eso fue también muy común. Sí. Entonces, a mí no, yo femenina, tú feminista. Ajá. ¿No? Tú feminazi, feminista. Feminazi. Fíjate que feminazi es muy curioso porque nos dicen feminazis, pero es muy triste porque el nazismo o toda esta cuestión de los nazis mató a miles de personas, o sea, es algo muy sensible para las personas que lo vivieron o sus familiares. El machismo mata a una mujer cada 2 horas en América Latina, es terrible, y el feminismo no ha matado a nadie. Entonces, el hecho de que te comparen con feminazi es terrible. Pero, fíjate, a las mujeres les piden que no son formas, pero a ningún hombre que violenta dicen, hey, esas no son formas. No le hables así a tu mujer, no le digas eso a tu niña, ¿no? No le grites a esa mujer en la calle, no violentes a tu hija, a tu esposa, a tu hermana. A ningún hombre le dicen no son formas, pero a las mujeres sí. E incluso se espantan más por los monumentos que por los cuerpos de las mujeres que aparecen a diario. Sí, es una de las... mira, ahí está, mira qué bonita. Ese es uno de los argumentos, ¿no? Oye, ¿por qué destruyen? ¿Por qué tiran? ¿Por qué pero lo acabas de comentar adecuadamente? Fíjate que vi un video de una mujer, Marichuy, creo que se llama, en donde dice
El artista, la hermana yo bien de farándula aquí, no, sacando nombres de la farándula. Una señora que le mataron a su hija okay. y le preguntan. Ay, amo ese video, es muy triste, sí. En pleno manifestación, sí, y cuando claro. estaba ella tirando cosas, claro. y le dicen, oye, pero ¿por qué tiras las cosas? Y dice, yo puedo tirar lo que se me dé mi chingada gana y hacer lo que yo quiera. Mataron a mi hija. Y hice una frase que me llamó mucho la atención: la que quiera quebrar, la que quiera tirar, que tire, la que no, que se haga a un lado. Exactamente. Fíjate que la iconoclasia, el vandalismo que le llaman, es iconoclasia. La iconoclasia es una expresión del griego que habla sobre literal, derrocar, derrumbar, romper, quebrar, manchar todos los monumentos o los símbolos religiosos, o sea, símbolos políticos y símbolos religiosos. Por eso las mujeres, las feministas, algunas hacen iconoclasia, que es romper monumentos, quebrarlos, mancharlos, etcétera. Esto viene desde el inicio, desde las sufragistas. Es bien curioso porque también nos dicen mucho de feministas las de antes, ¿no? Ellas no quebraban, ellas eran lindas, ellas eran bonitas, pero resulta que esas feministas de antes, en 1913, queman una iglesia. Porque no eran escuchadas, porque no estaban siendo escuchadas sus consignas, y es algo, mira, ese video es terrible, porque sí, es una mujer que ha vivido en carne propia lo que es el feminicidio, y muchas mujeres lo viven a diario. Entonces, en el caso de la iconoclasia, sí. Es súper triste, porque al final del día están más espantados por lo que ocurre en esos monumentos que con lo que ocurre la violencia a diario. Y olvidé lo que iba a decir. Pregúntame por qué. Sí, de los detractores. Claro. Sí, hay en esta cuestión una es la iglesia, ¿no? Porque las feministas, una de las mentiras es que atentamos contra la familia. ¿Pero qué es la familia? Hay familias diversas. Hay familias que son mamá e hijo. Hay familias que es la abuela y el tío, ¿no? Y el niño. O sea, las feministas no atentan contra las familias. Vamos. Corte. Quiero que termines la idea, por favor. Sí, definitivamente estoy de acuerdo con que es la iglesia, aunque sé que nos van a llover, pero estoy completa y totalmente de acuerdo con que la iglesia es uno de los principales detractores del movimiento. Yo, por ejemplo, no veo de qué manera un movimiento feminista puede atentar contra mi familia. Yo no siento amenazado ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi vida. O sea, a mí no me gusta que me incluyan en ese tipo de argumentos. Claro, sí, lo que pasa es que, fíjate, a las mujeres nos han enseñado a servir a los hombres. El patriarcado es esta cuestión del servilismo de las mujeres. ¿Qué hacen? Las mujeres cocinan, las mujeres lavan, las mujeres cuidan, ¿no? Tenemos el cuidado de los niños y tenemos el cuidado de los mayores. Otra cuestión, yo acabo de escuchar a un pastor que decía que es patriótico darle hijos al Estado. Lo dijo aquí en Mexicali, un pastor, el líder de pastores de Mexicali, dijo que era patriótico darle hijos al Estado y que teníamos la obligación, las mujeres. Cuando yo escuché eso dije, güey, estamos en 1940, a las mujeres nos han pedido que demos hijos para la guerra, ¿no? Porque tenían que tener más producción de los obreros y la gente que iba a la guerra. Por eso las mujeres necesitaban dar hijos. Es terrible eso. Claro. Y en esta cuestión, fíjate, el feminismo ha logrado tanto que me da mucha tristeza cuando una mujer dice no me representan. Gracias al feminismo estoy aquí, porque si no, yo no podría hablar, tendría que pedirle permiso a mi esposo para hablar en público. El feminismo me ha dejado usar pantalones, fíjate, es algo tan consciente como que mi abuela no podía votar, nació en un mundo donde no podía votar. En 1970 no podías tener una tarjeta de crédito si tu marido no te daba permiso. En 1920 no te podías divorciar si tu marido no quería. Los hijos no eran tuyos, tú le pertenecías al papá, luego le pertenecías a tu esposo y los hijos que tú parías, que tú creabas, no eran de tu propiedad. O sea, no podías tú decir, bueno, yo me voy con mis hijos. Entonces, esos logros han sido gracias al feminismo y a los feminismos. En 1960 las mujeres no podían usar la píldora anticonceptiva porque la iglesia lo prohibía, ¿no? Y obviamente menos el aborto. Ahorita estaba escuchando un podcast donde se hablaba de, en la Edad Media, las mujeres eran asesinadas como brujas. Y esas brujas eran mujeres lesbianas, eran mujeres médicas, eran mujeres que simplemente, como yo, que están hablando de cosas que no les gusta a la gente, mujeres incómodas, porque al final del día calladita te ves más bonita. Es una cuestión todavía muy cimentada en la sociedad, y en ese tiempo las mataban. Hubo feminicidios, pero altísimos, porque a todas las tachaban por brujas. Incluso tener clítoris era un sinónimo de que era la marca del diablo, imagínate. Sí. Entonces,
gracias al feminismo es que tenemos muchísimos derechos conquistados y es terrible que las mujeres digan que no te representan, pero es esta cuestión de que te da mucho miedo porque vivimos bajo una aprobación masculina. Entonces, un ejemplo, yo antes subía fotos a mi Facebook y alguien decía, ay, qué bonita, y me daban muchos likes, y una vez me dijeron, eres tan bonita por dentro y por fuera. Empiezo a hablar de feminismo, pinche vieja loca, tienes problemas mentales, todo bien en casa, nadie te va a querer, o sea, cosas de... Nada más porque alcé mi voz y me volví un poco incómoda. O sea, al final del día quieren que sigamos en esa estructura de las mujeres son serias, las mujeres en la casa, las mujeres con los hijos. Hay mujeres que no quieren tener hijos, ¿no? Y el feminismo no busca que las mujeres no tengan hijos, busca que las mujeres decidan si quieren o no tener hijos, ¿no? Y algo muy curioso que la gente se dice pro vida, pero no está buscando la vida de esas mujeres, porque muchas mujeres mueren desangradas por abortos, muchas mujeres mueren porque tienen una enfermedad y no pueden seguir manteniendo el embarazo y no las dejan abortar. Entonces, ¿de qué vida estamos hablando? Claro. La vida de las mujeres importa y es lo último que están pensando. Esas mujeres tienen sueños y no están pensando en los sueños de las mujeres. En esa autonomía corporal, fíjate, es muy curioso cuando una mujer está en riesgo y está embarazada, sí les permiten abortar. Cuando una mujer es violada, te permiten abortar. En algunos países, no en todos, obviamente. Pero si la mujer decide, no, ya no. ¿Por qué? Porque queremos seguir controlando. Hay una frase muy interesante de Isabel Allende, esta escritora chilena, dice, ¿quiénes deciden sobre el número de hijos que las mujeres pueden tener? Hombres, en la política y en la religión. Y los hombres de tu casa, porque aparte el hombre en algunos países te puede demandar si no quieres abortar. Aquí en Mexicali pasó un caso, era una mujer que tuvo una relación casual con un hombre, se quedó embarazada y le dice, ¿sabes qué? Voy a abortar. Ella tenía una beca que iba en Estados Unidos o en Europa, no recuerdo bien, y el hombre la demanda para que no aborte y al final no da manutención. Y vivimos en un mundo, en México, 4 de cada 10 papás son ausentes, no dan pensión y aparte no están presentes, porque no nada más es dar pensión, no nada más es que te ocupes de dar dinero, es que estés ahí educando a los hijos, ¿no? Y luego otra cuestión, dicen, ay, es que las mujeres educan a hijos machistas. ¿Y dónde están los papás? Los papás deben estar inmersos en la educación de los hijos, ¿no? Claro. Y claro que las mujeres somos machistas también porque vivimos en una cultura misógina machista, ¿no? Okay. Te había comentado que en una de las pintas de los grafitis que se llevaron a cabo en la Ciudad de México en la manifestación, vi uno que me llamó mucho la atención, te lo había comentado, pero fíjate que tiene mucho sentido, te lo comenté también, decía muerte al pene. ¿Me quieres comentar algo en ese sentido? Sí, yo nunca lo he visto, pero sí he visto el muerte al macho. El muerte al macho no es al hombre, es muerte al machismo, ¿no? El muerte al pene es que sí, como tú me decías, es una cultura falocentrista que le da muchísimo poder al hombre, al falo, ¿no? Es muy curioso porque el clítoris tiene 8,000 terminaciones nerviosas versus el pene que tiene 4,000, pero el falo es este poderío, ¿no? Del hombre. Entonces, básicamente es eso y básicamente también que en muchas mujeres, por desgracia, ha representado un abuso sexual. Claro, entonces, sí. Y no es literal. Yo sé que puede haber mujeres, claro, que puedan tener este coraje y este odio, si han sufrido muchos abusos, si han vivido situaciones muy tristes, pero algo bien curioso, fíjate, cuando sale una feminista así como, ay, que no sé, hizo algo muy terrible, los hombres dicen, o la sociedad dice, no, el feminismo ya, lo cancelamos, es terrible. En cambio, en la iglesia, regresemos a la iglesia, nadie deja de ser católico a pesar de que hay casos sustentados de padres pedófilos. Claro. Nadie se cuestiona el hecho de, ya no voy a ir a la iglesia, seguimos llevando a la iglesia a los niños, seguimos llevando, haciendo la primera comunión. En cambio, si pasa algún caso de alguna feminista que ocurrió algo, es de, el feminismo ya no sirve de nada. Y el feminismo ha logrado muchas cosas. Claro, sí, te comentaba, totalmente de acuerdo. Tenemos y vivimos en una cultura falocéntrica, todo gira en torno alrededor del pene. Al pene. Y te comentaba yo cuando estábamos hablando sobre este aspecto, que es una costumbre muy común entre nosotros medirnos el pene cuando estamos en la secundaria o en la primaria. A ver quién nos medimos el clítoris. A ver quién tiene el clítoris más grande. Es una conducta primitiva. Totalmente. Totalmente primitiva, pero finalmente existe y es allá donde quiero llegar. O sea, que ahorita, hoy en día, nosotros quizás a manera de broma, pero llegamos y yo la tengo más grande que tú y yo hago con esta y desbarato y destrozo y fíjate que mi miembro, mi garrote y sí, vivimos en una cultura falocéntrica. Cuando yo vi esta pinta, obviamente, como tú lo comentas, no lo tomé literal, es la mujer gritando, ¿sabes qué? Deja de pensar tú, hombre, en tu pene, que a mí no me interesa. O sea, sí. Estamos hablando de cosas completamente diferentes. Tú no funciona muy bien, pero
vivimos una cultura falocéntrica y eso finalmente creo que sí impacta en la relación que llevamos con las mujeres. ¿Y sabes qué pasa? Que también te afecta. O sea, como hombre, el patriarcado, el machismo nos afecta mayoritariamente a nosotras, pero a los hombres también les afecta. Porque en la cima de la pirámide del poder están los hombres blancos, ricos, heterosexuales. Y de ahí siguen los hombres que no son ese tipo de hombre hegemónico, y por lo tanto hay una afectación. El hecho de medirse el pene, claro que afecta a aquellos hombres que a lo mejor la tienen más pequeña, y voy a volver a comentar esto. El pene no tiene que ver con el placer sexual de la mujer. Digo, este es otro tema, pero muchos tiempo nos preguntamos, ¿cómo le hacen las lesbianas? Tiene que ver con el clítoris, ni siquiera es el pene. De hecho, en el caso de por ejemplo, de la relación sexual, cuando tienes un orgasmo vaginal, es porque las paredes del clítoris o las piernas del clítoris fueron estimuladas y por lo tanto tuviste una excitación. Pero realmente el poder ahí es el clítoris, o sea, ni siquiera es en el pene. Pero sí, el machismo afecta muchísimo a los hombres porque también te dicen no llores como una niña, ¿no? ¿Por qué te sientas de esa manera? Es muy femenina, ¿no? ¿Por qué no te acuestas con más mujeres, ¿no? ¿Eres gay? O sea, tiene que ver mucho, o sea, todas esas cuestiones homofóbicas, donde dañan a los hombres, todo nace del patriarcado y todo nace del machismo. Cuando un hombre es abusado no va y lo comenta porque obviamente está en juego su dignidad, ¿no? Claro. Porque te van a decir, ay, cabrón, o sea, ¿cómo es que dices eso? Qué marica, o sea, el patriarcado les afecta muchísimo y tiene que ver con esta cuestión falocentrista, ¿no? Sí, claro. ¿Vamos a un corte? Sexuales y nunca preguntamos, siempre damos por hecho que los niños son son heterosexuales y siempre preguntamos ¿y para cuándo el novio? ¿No? Si es una niña, pero nunca pensamos que probablemente podría ser parte de la comunidad. Entonces esta obra habla acerca de estos niños que son diversos y que al final siempre los están tratando de encajar, ¿no? Párate derechito, no llores como niña, corres como niña, y toda esta cuestión. Es una obra sumamente bonita. Las primeras 2 funciones que tuvimos fue mucha gente de la comunidad, al final se levantaron y aplaudieron y fue muy bueno porque durante minutos aplaudieron y yo sentía que, claro, nos aplaudían a nosotros, pero también se aplaudían a ellos, porque hay muchos homicidios en la comunidad, hay mucho odio, hay mucha homofobia y lo podemos ver ahora con la cuestión del matrimonio igualitario, con la adopción homoparental. La sociedad es muy, muy homofóbica. Entonces, esta obra te cuestiona, te hace cuestionarte, te hace entender muchas violencias que sufre la comunidad y que nunca las percibes si has vivido en una heteronorma o has vivido como una persona heterosexual. Entonces, esta obra es muy, muy bonita. Es una obra que pueden ver los adolescentes a partir de los 12 años. Mi papel representa a esa mujer antiderechos, que busca por todas las cosas, que nunca salir de esta cajita, ¿no? Tenemos que repensar lo que pensamos, tenemos que cuestionar lo que pensamos, ¿por qué pensamos lo que pensamos? O sea, realmente me da mucha risa porque la gente dice, es que estas nuevas ideologías, la iglesia es una ideología. Bueno. O sea, al final del día te encasillan en un pensamiento y hacen que creas en esto, ¿no? Entonces hay que repensar las cosas y hay que pensar que todas estas personas, todos merecemos derechos, los derechos no se debaten porque todos los merecemos. Entonces, esta obra es una contribución muy bonita a esos temas. Una chavita de 14 años que fue a ver la obra con su mamá, al final estaba llorando la niña y me decía muchísimas gracias porque me sentí muy libre al ver esta obra, ¿no? Y entendí muchas cosas. Una maestra fue también y dijo, yo ahora empaticé, que eso es lo que hay que buscar. Me da mucha risa porque la gente también dice que vivimos en una época horrible y de violencia. Vivimos en la mejor época para las mujeres y para la comunidad. En los años 60 las mujeres, como te digo, no podían votar. Bueno, antes en los 50 las mujeres no podían votar y en esos tiempos las personas de la comunidad iban a la cárcel por amar, por simplemente ejercer su derecho de amar como un ser humano, iban a la cárcel. O sea, de hecho la palabra jota o joto viene de este pabellón mexicano que era la jota, donde iban las personas homosexuales, donde las maltrataban, obviamente. Entonces, yo platicaba hace tiempo de un caso, que esto pasó en España. La última palabra que escucha un muchacho antes de ser asesinado es maricón. O sea, y esto se vive en México diariamente, aquí en Mexicali incluso. Entonces, esta obra es muy bonita. Mañana nos presentamos Casa de la Cultura. Es parte de estas actividades de la muestra de teatro. Y el teatro de la Casa de Cultura es maravilloso. Es un teatro muy antiguo y estamos ahí. ¿Y a qué hora son las funciones? Es a las 6 de la tarde, es temprano. Ajá, como parte de la muestra de teatro local. Perfecto, pues te felicito. Gracias. Y sobre todo te agradezco profundamente muchas gracias. que nos hayas acompañado el día de hoy. No me queda más que despedirme de todos ustedes y agradecerles de verdad la oportunidad que me brindan de llegar hasta sus hogares a través de esta vía, a través de estos canales, La Hora de Atenea. Los invito el próximo día lunes de 9 a 10 de la noche con otro tema. Ahí se los estaré comunicando
vía Facebook. Muchísimas gracias, de verdad. Les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias, hasta la próxima.